Hermano, que el Señor los bendiga en esta noche. Amén. Que el Señor los bendiga más. Amén. Pastores, se están levantando los soldados de la casa de Oasis. Y la gloria es para Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, en esta noche la palabra se encuentra en Efesios, versículo 6, capítulo 13. Poderoso tú eres, Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hermano, en esta noche le puse como título a mi prédica: vistámonos con la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? En la Biblia el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. Esta armadura espiritual nos brinda la protección necesaria para enfrentar las luchas espirituales y vivir una vida victoriosa en Cristo. La armadura de Dios representa la defensa que debemos tomar en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que nuestra guerra no es contra Satanás. Que nuestra guerra es contra Satanás, no con carne ni sangre, o sea, con ninguna persona en sentido físico. Se refiere que nuestra verdadera guerra es contra las tinieblas y sus espíritus. Solo están para vernos fracasar, con el intento de desconcentrarnos y apartarnos de la presencia de Dios. Pero le tenemos malas noticias al diablo. Poderoso Dios. Porque nosotros los cristianos tenemos una vestimenta de protección, una vestimenta incorruptible llena de santidad. Ahora solo nos toca aprender a usarla. Amén. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? La primera armadura que habla es el cinturón de la verdad. En Efesios 6:14 dice: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En Nueva Tradición Viviente dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El cinturón es una pieza fundamental en la armadura de un soldado. El cinturón mantenía todas las armaduras juntas y es donde se sujetaba la espada. De la misma manera debemos de sujetar nuestra fe con la verdad, entendiendo que la verdad nos protege del mal y nos fortalece. Así como se usa el cinturón para sujetar el resto de las armaduras, debemos mantener la verdad de Dios con nosotros y saber cuándo y cómo usarla. Amén. Cuando permanecemos en la palabra, podemos discernir lo que es verdad de lo que es verdad de lo que no es verdad. En Juan 8, capítulo 44 dice: nos habla que el diablo es el padre y la fuente de toda mentira. El arma principal del enemigo es la mentira. Por eso siempre intenta engañarnos como táctica para separarnos de nuestro Padre Celestial. Todos los días somos atacados por pensamientos y palabras mentirosas como que no somos capaces, que Dios te abandona y te deja solo, que no hay soluciones a nuestros problemas, que no vale la pena seguir luchando, que nos rindamos y tenemos la toalla, que eres un pecador y que Dios no te perdona. El mal nos ataca con tantos pensamientos mentirosos para que fracasemos. Pero como la verdad de Dios vive en nosotros, no hay mentira que nos confunda y nos desanime. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Solo hay una verdad que libera a las personas del pecado y de la destrucción de Satanás. Cuando el diablo quiere venir con sus mentiras, solo podemos vencer con la verdad que es la palabra de Dios. Señor. En Juan 17, capítulo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la Nueva Traducción Viviente me gustó porque dice: hazlos santo con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad.
El mal nos ataca para que dudemos de la verdad. Y cuando dudamos de la verdad, abrazamos la mentira. La mentira está hecha para destruirnos. Si queremos vencer la batalla, si queremos vencer la batalla, tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios, porque con Dios somos más que vencedores. Dicho esto, te animo a que te apliques el concepto del cinturón de la verdad en tu vida y te aferres a la palabra de Dios. Cuando sabemos la verdad, no hay quien nos confunda. El segundo escudo que habla es del escudo de la fe. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo del soldado romano era hecho con hierro o acero, un material duro, difícil de penetrar. Su propósito era proteger a los soldados de las flechas encendidas en fuegos lanzadas por sus enemigos. Así como todo soldado debe estar alerta, nosotros como cristianos tenemos que estar preparados en todo momento a los ataques diarios de las tinieblas. Los pensamientos son dardos súper peligrosos que pueden entrar a nuestras vidas, como el desánimo, el miedo, la duda, persecuciones, críticas, orgullo, contienda y desacuerdos. Los ataques de Satanás vienen como aguijones o dardos. Vienen con la intención de herirnos y debilitarnos. El diablo conoce nuestras debilidades, por eso cuando lanza su dardo es directo al blanco. Es necesario que el escudo de protección esté disponible en tiempo y fuera de tiempo. No podemos permitir que nos agarre en un momento de distracción. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es la plena seguridad de lo que Dios prometió y que se cumplirá en nuestras vidas. Aunque nuestros ojos físicos vean lo contrario, mantengámonos sujetados a la fe. Yo les aseguro que saldremos más que victoriosos. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tenga en abundancia. La fe triunfa hasta en las peores circunstancias de nuestras vidas, porque le creemos a un Dios perfecto y todopoderoso. Dios dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe nos trae la salvación, restauración y protección. Esta es otra manera que Dios nos da para seguir protegiéndonos de los ataques constantes del diablo. Mis hermanos, depositemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y guardemos sus mandamientos. La Biblia nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No soltemos por ninguna circunstancia nuestro escudo, porque solo nuestra fe derrotará al gigante. La tercera armadura que habla es la espada del Espíritu. En Efesios 6:17 dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de un soldado es la única armadura que sale de su defensa. Funciona para atacar y pelear. Las otras son diseñadas para protección de su cuerpo. Para vencer en lo espiritual debemos usar nuestra arma de ataque. ¿Y cuál es nuestra espada? Es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la palabra que podemos vencer las mentiras y artimañas del enemigo. Con esta misma espada fue que nuestro Señor Jesucristo venció cuando fue tentado en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches. Siempre contestó con la palabra: escrito está. En Oseas 4:16 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces la derrota de algunos es porque no se alimentan de la palabra de Dios
y cuando se encuentran en plena guerra con el enemigo no saben cómo usar su espada. Si no sabemos cómo atacar al enemigo con la palabra, seremos derrotados. Por eso cuando venga el enemigo a hablarte al oído, hay que vencerlo con la palabra como hizo Jesús y decirle, escrito está. Cuando te diga el diablo, tu familia se perderá, contéstale con la palabra, escrito está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando te diga, Dios te ha abandonado, contéstale con la palabra, escrito está. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando te diga, Dios no perdonará tus pecados, contéstale con la palabra, escrito está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De la única manera que podemos salir victoriosos contra el diablo es usando nuestra arma de defensa, que es la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. La cuarta arma que le voy a hablar es del yelmo de la salvación. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermano, es el casco. Es la armadura de protección de la cabeza de un soldado, manteniendo protegida la parte más crítica del cuerpo. Diría yo que es la más importante de la armadura, porque si el soldado es herido en la cabeza, el resto de su cuerpo no funciona. Así nosotros como cristianos debemos de proteger la cabeza y nuestra mente. En Proverbios 4:23 dice, en palabras de Dios para todo, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Es necesario mantener nuestra mente firme y limpia de toda contaminación, porque la mayoría de los ataques de Satanás entran por la mente y forman una batalla constante en la vida de un cristiano. El diablo siempre siembra los malos pensamientos y las dudas en nuestras mentes. Para proteger nuestra mente de los ataques del enemigo debemos estar ocupados en las cosas del Espíritu. En Romanos 8 de capítulo 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una mente puesta en la carne produce muerte, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Cuando el mal vence a una persona y su mente, va a lograr vencer en todas las otras áreas de su vida. Por eso vemos la importancia de estar protegidos por el yelmo de la salvación. En 2 de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo nos enseña a través de estas palabras que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que debemos de llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque ya no pensamos como el mundo piensa, ni podemos comportarnos como el mundo se comporta. En Corintios 2:16 dice, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que llenemos nuestra mente del pensamiento y la palabra de Dios para estar protegidos de las artimañas del enemigo. Cuando creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, podemos tomar buenas decisiones, aunque las cosas se vean difíciles. Pero lo más importante es recordar la importancia de proteger nuestra salvación, porque ¿de qué vale conquistar el mundo y que nuestra alma se pierda? En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa permanecer firme bajo presión y resistencia en las pruebas. Tenemos que soportar y llenarnos del gozo en medio de las pruebas, porque nuestra fe produce paciencia. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. La esperanza guarda nuestra mente. Cuando creemos en Dios, nos da paz y seguridad.
Ocupemos nuestra mente en las promesas porque las promesas de Dios son seguras. Así que vistámonos con el yelmo de la salvación y gocemos de su protección. La segunda arma que habla es de la coraza de la justicia. En Efesios 16, versículo 4 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protege al soldado de una herida fatal en el corazón y otros órganos vitales. Esta armadura de justicia guarda nuestro corazón de las acusaciones de Satanás y protege nuestro espíritu de sus ataques. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida de nosotros es un reflejo de lo que guardamos en el corazón. El propósito de Satanás es que manchemos nuestro corazón con el desánimo, con la duda y con la incredulidad para tener cabida y destruirnos. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, es necesario tener un corazón limpio, cubierto por la coraza de justicia. ¿Cómo nos revestimos con la coraza de la justicia? En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, recibimos la coraza de justicia, porque somos justificados por la fe en nuestro Señor. La justicia de Dios es una cobertura en nuestras vidas. Satanás siempre está usando los pecados que ya fueron perdonados por Dios para manipularnos y acusarnos. Pero parece que se le olvida que ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y fuimos perdonados. En 2 de Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren lo bueno y misericordioso que es Dios, que permitió que su único Hijo cargara con nuestros pecados. Se ofreció como ofrenda por los pecados del mundo. Ya Dios hizo justicia en nosotros a morir por nuestros pecados. Si no nos protegemos con la justicia, nos abrimos al ataque del enemigo y podemos caer en pecado. Ser justo significa obedecer los mandamientos de Dios y vivir de una manera que sea honrable para Él. Tenemos que ser revestidos de la armadura de Dios todos los días, porque no podemos ser cristianos débiles y destruir lo que con tanto sacrificio hemos luchado y alcanzado. La última armadura que nos habla es del calzado de la paz, y se encuentra en Efesios 6, capítulo 15. Y calzado los pies en el apresto del evangelio de la paz. Aunque los zapatos, el calzado, no era la parte más conocida de la armadura del soldado, era una pieza súper importante en la armadura porque protegía sus pies de todo obstáculo que pudiese encontrar en el camino. Con el calzado le permitía pisar libremente en el campo de batalla. Así como un buen calzado nos permite andar sobre cualquier terreno, el poder del evangelio nos permite movernos cómodamente, sin temores y sin miedos por la vida. Yes. El calzado de Dios nos permite estar seguros y confiados en la guerra espiritual que tenemos todos los días. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tener la paz de Dios no significa que no vamos a pasar pruebas ni situaciones. El asunto es estar confiado en nuestro Dios, que nos dará la paz en medio de la tormenta. En Filipenses 7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A nosotros los cristianos nos toca pasar por muchas pruebas, pero nuestra certeza está en Dios. Sabemos que Él tiene el control y nos dará la victoria. El calzado nos permite llevar las buenas noticias del evangelio en cada lugar. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Un cristiano victorioso es el cristiano que testifica y evangeliza. Compartir las buenas nuevas no solo ayuda a otras personas, sino también libera el poder del Espíritu Santo para llenarnos de seguridad. Nunca dejemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estoy seguro que lo más que el diablo odia es cuando testificamos la grandeza y los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El diablo siempre va a querer enmudecernos para que callemos nuestra boca. En Romanos 10, capítulo 15 nos dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Se necesitan soldados que estén dispuestos, que sean valientes y que estén fortalecidos con el Espíritu de Dios y que caminen con el calzado de la paz, para que se cumpla la voluntad aquí en la tierra. Hoy en día hace falta más discípulos como los 12 apóstoles para seguir contando con las maravillas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En Juan 20, versículo 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es una declaración de fe que nos da la seguridad de salvación. Por eso hay que andar siempre alerta y recibir los beneficios de la armadura de Dios, para que su protección nos libre de las tinieblas, hermano. Y en la conclusión dice: la armadura de Dios nos ayuda a pelear la batalla de la fe y enfrentar a Satanás. Hablamos del casco de la salvación, que protege nuestra mente para no dudar de la promesa de salvación en Cristo Jesús. Hablamos de la coraza de la justicia, que nos ayuda a cuidar nuestro corazón de las acusaciones del enemigo y a entender que por Cristo ya somos justificados. También hablamos del escudo de la fe, que nos ayuda a creer en Cristo y no en las mentiras del enemigo. También hablamos del cinturón de la verdad, que protege nuestra voluntad y guarda la palabra de Dios. También hablamos de la palabra, de la espada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y también hablamos del calzado, el evangelio de la paz, predicar las buenas nuevas. Hermano, y hasta aquí mi parte. El Señor los bendiga. A todos los de Facebook, en Instagram, denle like, compartan. Que el favor de Dios esté con ustedes. Muchas gracias y pasen buenas noches. Dios los bendiga.